Hay días en los que la fe no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. No te abandonó Dios, no dejaste de amar al Señor, no te volviste incrédulo de la noche a la mañana. Simplemente te cansaste de esperar, te cansaste de pedir, te cansaste de pelear batallas que nadie ve. Y lo más duro no siempre es el problema. A veces lo más duro es esa sensación de estar orando y sentir que el cielo tarda demasiado en contestar. Ahí es donde muchos se confunden y creen que una fe cansada es una fe muerta, pero no. Una fe debilitada todavía puede agarrarse del borde del manto de Cristo. Una fe débil todavía puede llorar. Una fe débil todavía puede susurrar: Señor, no tengo fuerzas, pero no me sueltes. Y hoy vine a decirte algo con todo el peso de mi alma. Cuando tu fe se debilita, Dios no te empuja, Dios te sostiene. Cuando tus rodillas tiemblan, Él no te humilla, Él te afirma. Cuando tú ya no puedes con tu propia fuerza, comienza a manifestarse una dimensión de la gracia que jamás conocerías si siempre te sintieras invencible. La Biblia no nos enseña que todos los hombres y mujeres de Dios fueron gigantes que jamás dudaron. La Biblia nos muestra a gente real, de carne y hueso, con temblores, con noches oscuras, con lágrimas en la almohada, con preguntas sin respuesta, y aún así sostenidos por una mano invisible que nunca los dejó caer del todo. Mira a los discípulos en aquella barca. Jesús mismo les había dicho: pasemos al otro lado. No fue una idea de ellos, fue una palabra de Él. Y sin embargo vino la tormenta. El viento golpeó, las olas entraron, la barca se llenó de agua y en medio de todo eso Jesús dormía. Lo extraordinario del relato no es solo que Cristo calmó el mar. Lo extraordinario es que la presencia de Jesús estaba en la barca aun cuando parecía no intervenir. Ellos pensaron: si duerme, no le importa. Y allí nació el miedo. Pero el problema no era la tormenta. El problema era la interpretación equivocada del silencio de Cristo. Jesús se levantó y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? La tormenta era real, pero más real era la palabra que Él ya había pronunciado: pasemos al otro lado. Déjame decirte esto despacio para que se te meta en el corazón. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que Dios esté ausente. El hecho de que no veas movimiento no significa que el cielo se haya desconectado de tu historia. A veces el Señor duerme en la barca de tu percepción, pero jamás se baja de tu proceso. A veces no responde como tú querías, no cuando tú querías, no por la vía que tú querías, pero sigue ahí. Y si Él dijo al otro lado, entonces habrá olas, habrá noche, habrá crujido de madera, habrá agua entrando por todos lados, pero no morirás a mitad de camino. Lo que Dios habló sobre tu vida tiene más peso que cualquier tormenta que hoy te rodea. Hay gente que cree que la fe fuerte es la que nunca llora. No, Señor. La fe fuerte es la que llora y no se va. La fe fuerte no es la que jamás tiembla, es la que tiembla y aún así sigue mirando hacia el cielo. La fe fuerte no es ausencia de angustia, es negarse a hacer de la angustia el trono del corazón. Porque una cosa es sentir miedo y otra muy distinta es entregarle el gobierno de tu vida al miedo. Los discípulos sintieron miedo, Pedro sintió miedo, Elías sintió miedo, David sintió miedo. El asunto nunca fue si el hombre de Dios sentía o no sentía, el asunto era hacia dónde corría cuando sentía. Y ahí aparece Pedro en otro escenario inolvidable, la noche, el lago, el viento en contra, la figura de Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro, impulsivo como tantos de nosotros, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice una sola palabra: ven. Pedro baja de la barca y mientras tiene los ojos en Cristo hace lo imposible. Camina sobre lo que antes lo amenazaba. Pero en el instante en que cambia el enfoque, cuando deja de mirar al Señor y empieza a mirar el viento, se hunde. No dejó de existir Jesús. No desapareció la voz que lo llamó. No se evaporó la orden. Lo que cambió fue la dirección de sus ojos. Y cuando comienza a hundirse, no pronuncia un sermón largo ni una oración elegante. Solo grita: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extiende la mano. Inmediatamente. No al día siguiente. No después de un seminario sobre crecimiento espiritual. Inmediatamente. Eso me conmueve profundamente. Porque Pedro se estaba hundiendo por mirar mal, pero no se perdió por clamar bien.
Se hundió por dudar, sí, pero fue salvado por acudir a la persona correcta. Y tal vez eso es exactamente lo que alguien necesita oír hoy. Quizá te estás hundiendo, quizá cambiaste el enfoque, quizá el diagnóstico, la deuda, la traición, la espera, el agotamiento, el hijo que no vuelve, el matrimonio herido, la puerta cerrada, te hicieron mirar demasiado el viento. Pero aunque te estés hundiendo, no estás acabado si todavía puedes decir, Señor, sálvame. Hay una diferencia enorme entre un incrédulo endurecido y un creyente agotado. El incrédulo huye de Cristo. El creyente cansado, aunque se esté yendo al fondo, sigue gritando hacia Cristo. Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral muy seria. Muchos confunden poca fe con fe falsa. No siempre es así. A veces tienes poca fuerza, pero fe verdadera. A veces tienes pocas palabras, pero fe verdadera. A veces tienes pocas ganas, pero fe verdadera. El problema de la poca fe, según la enseñanza cristiana clásica, no es solamente cantidad, sino calidad de enfoque. Una fe debilitada por la duda y por mirar demasiado la dificultad. Pero incluso una fe pequeña, si está puesta en el Dios correcto, sigue teniendo acceso al poder del cielo. No es el tamaño de tu mano lo que determina el milagro. Es la grandeza de la mano que te agarra cuando te estás cayendo. Ahora bien, hay una escena todavía más tierna, más profunda, más desgarradora. Jesús mira a Pedro antes de la negación y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Eso es de una belleza tremenda. Jesús no dijo, Pedro, voy a impedir que seas zarandeado. Dijo, yo he orado para que tu fe no falle. O sea, habrá sacudida, habrá vergüenza, habrá llanto amargo, habrá caída, pero la fe no morirá del todo porque el Hijo de Dios está intercediendo. Escúchame bien, tu seguridad final no depende solo de lo fuerte que tú te sientas hoy, también depende de la intercesión de Cristo por ti. Hay momentos en los que uno piensa, yo ya no sé si puedo sostenerme. Y el Evangelio responde, tal vez tú no, pero Cristo sí. Tal vez tu oración hoy sale entrecortada, pero la de Cristo no. Tal vez tu mente está hecha un torbellino, pero la de Cristo no. Tal vez tú no sabes cómo seguir, pero el gran sumo sacerdote no ha dejado de mencionarte delante del Padre y por eso no te has terminado de romper. Por eso, aunque lloraste, no te rendiste. Por eso, aunque caíste, no te quedaste en el piso. Porque hay una oración superior cubriendo tu nombre. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero lo voy a decir como una declaración de fe. No todo lo que te sacude te destruye. Hay zarandeos que solo separan lo superficial de lo verdadero. El trigo pasa por procesos duros, pero no para dejar de ser trigo, sino para revelar lo que realmente es. Y quizá hoy estás en una temporada donde todo en ti está siendo sacudido. Tus seguridades, tus planes, tus tiempos, tu orgullo, tus métodos, tu idea de cómo Dios debía obrar. Y aunque duela, a veces el Señor permite ciertos movimientos para que dejes de apoyarte en la barca, en la red, en la experiencia, en la reputación, en el plan B y vuelvas a apoyarte solamente en Él. El profeta Isaías registra una de las promesas más hermosas para el alma que está flaqueando. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Observa la progresión. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. No es una poesía bonita para colgar en la pared. Es la lógica del cielo para los días de debilidad. Dios no solo te dice ánimo, Dios se involucra. No solo te da un consejo, te presta su brazo. No solo te manda buenas vibras del más allá, te sostiene con su diestra. Y quizá ahí está una de las revelaciones más necesarias para este tiempo. Ser sostenido no es fracasar. A veces nos avergüenza necesitar ayuda, necesitar pausa, necesitar consuelo, necesitar una palabra, necesitar que Dios nos cargue un trecho. Hemos comprado la mentira de que la madurez espiritual consiste en parecer indestructibles, pero no. La madurez espiritual consiste en saber depender. Un niño sano no se avergüenza de que su padre lo alce cuando ya no puede caminar. Lo peligroso no es ser cargado.
Lo peligroso es fingir fuerzas que no tienes, terminar endurecido y morir de orgullo mientras sonríes en la primera fila. Por eso me impacta tanto lo que Pablo escucha de parte del Señor. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No dijo, mi poder se perfecciona en tu autosuficiencia, ni mi poder se perfecciona cuando lo tienes todo resuelto. Dijo, en la debilidad. Eso cambia por completo la conversación. Porque entonces la debilidad ya no es solo una vergüenza a esconder, puede convertirse en un altar donde la gracia se vuelve visible. Pablo había pedido que cierta aflicción se quitara y Dios no le dio liberación inmediata. Le dio algo que a la larga era más profundo, la experiencia de una gracia suficiente y de un poder que descansa sobre el que reconoce su límite. Esto no significa que debamos romantizar el dolor, no. El dolor duele, la enfermedad pesa, la espera desgasta, el duelo desordena el alma, la traición deja marcas, la escasez aprieta el pecho. No estoy minimizando el sufrimiento. Lo que sí digo es que, bíblicamente, la debilidad no tiene la última palabra sobre el Hijo de Dios, porque cuando tú llegas al borde de lo tuyo, ahí puede empezar a manifestarse lo de Él. Y de pronto descubres que sigues caminando no porque seas de hierro, sino porque hay una gracia que te cubre. Sigues adorando no porque seas inmune al dolor, sino porque el Espíritu Santo te asiste en medio del quebranto. Sigues en pie no porque no lloraste, sino porque Dios decidió que tus lágrimas no serían tu final. Asaf lo expresó con una honestidad brutal. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Qué verso para los días duros. No dice mi carne y mi corazón están impecables. No dice estoy perfecto, pleno, imparable. Dice pueden desfallecer. O sea, puedo sentir que no doy más. Puedo sentir que el cuerpo no responde y el ánimo se desmorona. Pero aún allí Dios sigue siendo fortaleza. No solamente me da fuerza, se convierte en mi fuerza. No solamente me da algo, se me da a sí mismo. Y entonces entiendes algo precioso. La fe cristiana no consiste solamente en creer que Dios puede cambiar tus circunstancias. Consiste también en descubrir que Dios puede sostenerte aun cuando tus circunstancias no cambian al ritmo que tú quisieras. Hay milagros alrededor, sí, y damos gloria a Dios por ellos, pero también hay milagros adentro. Milagros menos ruidosos, menos fotografiables, menos vendibles, pero igual de gloriosos. Seguir respirando con esperanza, seguir sirviendo con el alma cansada, seguir bendiciendo cuando te rompieron, seguir creyendo cuando no entiendes, seguir diciendo Padre cuando los cielos parecen de bronce. Eso también es sobrenatural. La carta a los hebreos nos manda correr con perseverancia la carrera, quitando peso, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y considerando al que soportó tal oposición para que no nos cansemos ni desmayemos. Me encanta eso. No nos manda a fijar la vista en nuestra fuerza, ni en nuestra reputación espiritual, ni en la opinión de los demás, sino en Jesús. Porque uno se cansa más rápido cuando se mira demasiado a sí mismo. Se agota midiendo si hoy sintió suficiente, si hoy oró suficiente, si hoy rindió suficiente. Pero cuando la vista se coloca en Cristo, la carrera recobra sentido. Él ya recorrió el camino del dolor, de la vergüenza, de la oposición y no soltó. Y ahora el cansado corre mirando al vencedor. Tal vez tu problema no es que no amas a Dios. Tal vez tu problema es que llevas demasiado tiempo mirando tu desgaste. Has mirado tu tristeza, tu ansiedad, tus fallas, tus tropiezos, tus contradicciones, tanto que te convenciste de que la historia gira alrededor de tu incapacidad. Pero el Evangelio no gira alrededor de tu incapacidad, gira alrededor de la suficiencia de Cristo. La esperanza de la iglesia nunca estuvo en discípulos impecables. Estuvo en un Salvador perfecto que no deja tirados a los que lo siguen con pasos torpes. Y déjame decir algo muy importante para el que está escuchando con culpa. Porque hay quienes no solo están cansados, además se sienten avergonzados de estar cansados. Se dicen por dentro, a esta altura yo debería estar mejor, ya debería haber superado esto, ya debería tener más fe, ya debería orar como antes. Y se castigan, se comparan, se esconden. Pero el Padre no te llama para humillarte.
El Padre te llama para restaurarte. Pedro negó, lloró y fue restaurado. Tomás dudó y fue alcanzado. Elías se quebró debajo de un árbol y fue cuidado. David se desplomó muchas veces y fue levantado. La Biblia está llena de hombres sostenidos por misericordia, no por perfección personal. Permíteme una interpretación pastoral aquí. Creo que una de las armas más crueles del infierno no siempre es el pecado escandaloso. A veces es el desánimo persistente. Esa voz que dice, ves, no cambias. Ves, no sirves. Ves, Dios ya se cansó de ti. Y si el creyente compra esa mentira, deja de orar no porque ya no necesite a Dios, sino porque se siente indigno de acercarse. Pero precisamente porque eres indigno, necesitas gracia. Precisamente porque no puedes solo, necesitas un Salvador. Precisamente porque tu fe tiembla, necesitas correr hacia aquel que no tiembla. Cuando tu fe se debilita, Dios te mantiene en pie de muchas maneras. A veces te sostiene con una palabra que llega justo a tiempo. A veces con una canción que rompe el hielo del pecho. A veces con el abrazo de alguien que ni imagina lo que cargabas. A veces con una puerta que no se abrió y luego entiendes que era misericordia disfrazada de demora. A veces con el simple hecho de darte un día más, un amanecer más, un respiro más. Y tú piensas que fue rutina, pero era gracia. Tú creías que era mera supervivencia, pero era la mano del Señor debajo de tu historia. Hay un detalle que me fascina de la vida espiritual. Muchas veces Dios no te muestra toda la fuerza que te está impartiendo en el momento. Te deja caminar un paso, otro paso, y solo tiempo después miras hacia atrás y dices, no sé cómo pasé por eso sin volverme loco. No sé cómo sobreviví a esa temporada. Ahí entiendes que hubo una mano invisible, que la diestra de Dios estuvo debajo de tus días grises, que si no te quebraste por completo fue porque la gracia estaba haciendo trabajo silencioso en lo profundo. Así que hoy no vengo a darte una religión de frases vacías. No te voy a decir échale ganas como si el reino de Dios fuera un gimnasio de motivación. Te digo algo mejor, vuelve a descansar en Cristo. Vuelve a mirar al Señor, vuelve a decirle la verdad. No adornes la oración, no vengas con discursos de museo. Dile, Señor, estoy cansado, Señor, me asusté, Señor, estoy mirando demasiado el viento, Señor, siento que me hundo, Señor, no entiendo tu silencio, Señor, ayúdame. Esa oración, aunque salga rota, llega entera al trono, porque no depende de tu elocuencia, depende del amor del Padre y de la intercesión del Hijo. Y quiero hablarle también al que lleva años fingiendo fortaleza delante de todos. A ti que sonríes en la iglesia, sirves, abrazas, dices gloria a Dios, pero por dentro sientes que te estás apagando. A ti que no te has rendido, pero hace mucho no descansas. A ti que sigues creyendo, pero casi por inercia. A ti te digo en el nombre del Señor, no estás solo, no estás olvidado, no estás desechado. El mismo Dios que sostuvo a Pedro en el agua, a Pablo en la espina, a Asaf en su desfallecimiento, a los discípulos en la barca, es el Dios que hoy te está sosteniendo a ti. Y aunque no sientas fuegos artificiales, aunque no veas todavía el cambio completo, su mano no se ha apartado de tu vida. Hay temporadas en las que Dios calma la tormenta de inmediato, sí, y celebramos esos milagros. Pero hay otras en que primero te mantiene a flote, y ese también es un milagro. A veces reprende el viento, otras veces fortalece al navegante. A veces cierra la herida de golpe, otras veces te acompaña en el proceso de cicatrización. A veces responde quitando el problema, otras veces responde dándote la gracia necesaria para atravesarlo sin quedarte en el camino, y en ambos casos sigue siendo fiel. Por eso hoy quiero dejarte una declaración para que la mastiques, la ores, la llores, la repitas hasta que se te metan los huesos. Mi fe podrá sentirse pequeña, pero mi Dios no es pequeño. Mi corazón podrá desfallecer, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Mis fuerzas podrán acabarse, pero su gracia sigue siendo suficiente. El viento podrá rugir, pero la voz de Cristo sigue teniendo autoridad sobre el mar. Satanás podrá zarandear, pero Jesús sigue intercediendo. Yo podré comenzar a hundirme, pero la mano del Maestro sigue siendo más rápida que mi caída. Y si hoy estás en una noche oscura, no hagas pacto con la desesperanza. No tomes decisiones eternas por un dolor temporal.
No conviertas un capítulo en el título del libro. No declares terminado lo que Dios todavía está escribiendo. Si el Señor te ha sostenido hasta aquí, no fue para abandonarte mañana. Si no te soltó en tus peores noches, no te soltará en esta. La prueba de que Dios sigue obrando no siempre es que todo mejoró ya. A veces la prueba es que tú sigues aquí, escuchando esta palabra, respirando, creyendo, aunque sea con una llama pequeña, y una llama pequeña en manos de Dios puede volver a incendiar un bosque entero. Ahora déjame cerrar como se cierran estas cosas, no solo con ideas, sino con una oración. Padre amado, hoy te entrego a cada corazón cansado, a cada alma desgastada, a cada persona que ha sentido que su fe se debilitó. No los avergüences, Señor. Abrázalos, no los sueltes, afírmalos. Donde haya miedo, trae tu paz. Donde haya cansancio, sopla aliento nuevo. Donde haya culpa, derrama gracia. Donde haya silencio largo, hazle saber que sigues en la barca. Donde haya hundimiento, extiende tu mano como la extendiste hacia Pedro. Donde haya zarandeo, confirma la fe. Donde haya espina, haz suficiente tu gracia. Y donde el corazón y la carne estén desfalleciendo, sé tú la fortaleza eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy lo declaramos con fe, no caeremos porque Dios nos sostiene, no retrocederemos porque Cristo intercede, no nos rendiremos porque la gracia es mayor que nuestra debilidad. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que esté pasando una tormenta, suscríbete a este canal y ayúdanos a seguir llevando palabra de vida a los que necesitan volver a creer. Porque cuando tu fe se debilita, Dios todavía te mantiene en pie.